de todos ustedes. Doy gracias a Dios que me concede la oportunidad y la dicha de estar en este lugar, la casa de Dios, donde nuestro corazón, nuestra alma disfrutan del bien de Dios. Nuestros labios se abren para reconocer el que hace posible todas las cosas. Bendito sea el nombre de Dios. En el nombre de Jesucristo entrego a ustedes el mensaje de la palabra de Dios con el título del tema: hacer firme vuestra vocación. Encuentra su base en el versículo 10 de la lectura antes leída, que la letra dice: por lo cual, hermanos, procurad tanto más de hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. El tema, hermanos, que el apóstol Pedro entrega a los hermanos en la exhortación o la amonestación acerca de hacer firme el llamamiento de Cristo a los hermanos. San Pedro hace mención de las virtudes de las cuales el cristiano debe llenarse para poder vivir una vida plena en Dios, y que el apóstol viene a mencionar en el versículo anterior que el que no tiene estas virtudes, dice, tiene su vista muy corta, porque ha olvidado lo que el Señor Jesucristo hizo por él. Entonces comprendemos que es un tema de firmeza, donde el pueblo de Dios tiene que llenarse de la presencia de Dios. Entendemos, hermanos, que la vida es cada día más difícil. Desafortunadamente miramos que hay quien se aleja de Dios, hay quien menosprecia el sacrificio de Cristo y se aleja. Y es por eso que el apóstol Pedro dice a los hermanos que hagan firme el llamamiento de Cristo. Nosotros entendemos que nuestra salvación, o el que Cristo se haya fijado en nosotros y nos haya dado la oportunidad de pertenecer a su iglesia, no consiste en las obras. Pero también comprendemos que todo cristiano que ha recibido el Espíritu de Dios debe mostrarlo con obras. Aunque las obras no nos salvan, pero el que el Espíritu de Dios esté en nosotros se tiene que manifestar en obras. Por eso es el cuidado de nosotros de meditar y reflexionar cómo es nuestra vida delante de Dios. Sí, porque es fácil decir soy cristiano, es fácil decir pertenezco a una iglesia, pero eso no consiste solamente en palabras. Más bien el apóstol exhorta y dice: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, mostrar en vuestra fe virtud, y en la virtud ciencia, y en la ciencia templanza, y en la templanza paciencia, y en la paciencia temor de Dios, y el temor de Dios amor fraternal, y en el amor fraternal caridad. Porque si en vosotros hay estas cosas mencionadas, dice el apóstol, no os dejarán estar ociosos ni estériles en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Cuando el cristiano se ocupa en examinarse a él mismo y poder entender que está viviendo la vida que Dios le ha dado, que él disfruta la vida de Dios, entonces él puede estar satisfecho y contento con la palabra de Dios. Porque el apóstol Pedro dice:
Por esto no dejaré de amonestarnos siempre con estas cosas, aunque vosotros lo sepáis, y estéis confirmados en la verdad presente. ¿Sí? Para el Hijo de Dios, para el que entiende estas cosas, disfruta aun cuando Dios lo amonesta de esta manera. Si Él no dice, bueno, ya lo sé, ¿para qué me lo...? No. Él dice, sí, es tu palabra y es bienvenida, y esto me hace examinarme y mirarme qué condición estoy. Y cuando está el Hijo de Dios sirviéndole a Dios con todo su corazón, disfruta esa exhortación y dice, sí, bendito sea Dios que me recuerdas, porque esto hace que yo me afirme en tu camino. Esto hace que yo esté examinándome día a día, poder disfrutar la vida que tú me has dado. El Señor Jesucristo, cuando escribe el evangelista San Mateo, en su capítulo 7 y su versículo 15, nos dice lo siguiente. Por eso es muy importante examinarnos bajo la palabra de Dios, porque es ella la que nos dice dónde estamos. Es la palabra de Dios el espejo en el cual nos debemos estar mirando. Dice la palabra de Dios, y guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, mas de dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. Cógense uvas de los espinos o higos de los abrojos. Así todo buen árbol lleva buenos frutos, mas el árbol maleado lleva malos frutos. No puede el buen árbol llevar malos frutos, ni el árbol maleado llevar frutos buenos. Todo árbol que no lleva buen fruto, córtase y échese en el fuego. Así que es por sus frutos los conoceréis. Esta es una verdad, hermanos. Mencionaba yo al inicio que el apóstol San Pedro en su exhortación dice a los hermanos, llénense de estas virtudes, porque cuando en ustedes haya estas virtudes, ustedes van a demostrar con hechos, no con palabras, que el Espíritu de Dios está en ustedes. Y por eso el Señor Jesucristo, Él menciona, haciendo una figura de un fruto, un árbol, dice, ese árbol por su fruto lo vas a conocer, porque el árbol bueno da buenos frutos. Entonces, hermanos, estamos conscientes que la vida de Dios es muy hermosa. Sí, es muy hermosa, pero tiene uno que vivir esa vida. Tiene uno que disfrutar esa vida que Dios nos ha dado, no con quejas, no, sino siempre glorificando el nombre de Dios, viviendo cerca de Dios. El apóstol San Pablo exhorta a los hermanos de Roma de la siguiente manera en su capítulo 12 y su versículo 1 y 2. El llamado del apóstol Pablo a los hermanos de Roma les dice lo siguiente: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto. Esta es la manera que un cristiano debe vivir. Siempre dice presentar su cuerpo en sacrificio vivo, como santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y menciona y dice: y no os conforméis a este siglo, mas reformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No consiste, hermanos, en solamente haber venido a Cristo, pensar, bueno, ya me bauticé, ya Dios me perdonó, y de aquí yo puedo hacer lo que quiera. No, no es así. San Pablo exhorta a los hermanos y le dice: presenten sus cuerpos en sacrificio vivo delante de Dios, porque este es el culto racional. Y menciona: y no se conformen a la manera que vive el mundo. El mundo vive de una manera sin Dios. Dice: ustedes no sean igual que ellos. Dice: ustedes renueven el entendimiento para que experimenten cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No trata, hermanos, de un estancamiento espiritual.
No es conformarse a que ya creí. Hermanos, nosotros tenemos que ocuparnos cada día de nuestra vida en el servicio a Dios, un servicio a Dios que agrade a Él. Para eso nos llamó el Señor, para servirle con todo nuestro corazón, hermanos. No lamentarnos, más bien disfrutar la vida hermosa que Dios nos ha dado. Que cada vez que nos presentemos a Él, hermanos, el Señor se agrade de nosotros. Que el Señor abra su mano y nos bendiga grandemente. Por eso, hermanos, el apóstol Pedro llama a los hermanos y les dice: hagan más firme su vocación. El Señor los llamó, dice: no se entretengan, no busquen otra cosa mejor, afírmense en el camino de Dios, vivan esa vida maravillosa que Dios nos ha dado. Qué hermoso, hermanos, es servirle a Dios, caminar con Él, disfrutar su presencia, sí, pero también, hermanos, tenemos toda la responsabilidad de cuidar la salvación que Él nos ha dado. Por tanto, nuestra preocupación aquí en la tierra, hermanos, no debe ser otra, sino que servir a Dios. Todo es importante y también necesario, pero el Señor Jesús debe tomar la primacía en nuestras vidas. En la carta a los hermanos de Filipos, una vez más el apóstol San Pablo entrega estas palabras en el capítulo 2, versículo 12 en adelante. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros obra, así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Esta es nuestra responsabilidad, hermanos. El Señor ya nos entregó todas esas promesas. El Señor ya nos dio la vida eterna. El Señor ya nos enseñó cómo vivir. Ahora dice el apóstol: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y entender perfectamente que Dios es el que nosotros obra. Tanto el hacer, porque Él, hermanos, es el que pone las cosas, es el que nos da las cosas. Entendemos que no es de nosotros, es Dios. Es Dios quien nos da la oportunidad de servirle. Sin haber hecho nada, hermanos, el Señor nos da la oportunidad de pertenecer a su pueblo. Y nuestro deseo, hermanos, debe ser estar allá con Él en su presencia bendita. El Señor ya nos trajo a este camino, el cual disfrutamos. Pero que nuestra vista, hermanos, siempre esté mirando a Él. Siempre esté buscando la bendición de Él. Porque Dios, hermanos, nos ama. Pero también respeta nuestras decisiones. Cuando en confusión, cuando en desánimo, cuando faltan virtudes, que a veces el cristiano se desanima, que a veces al cristiano le falta ánimo, que a veces al cristiano le falta fortaleza, lejos de buscar a su Señor, se va orillando, se va enfriando, se va escurriendo, hasta el día en que no hace diferencia si está en el templo o está en otro lugar. No el Hijo de Dios, hermanos. El Hijo de Dios tiene una cita en este lugar. Y su corazón debe estar palpitando. Su corazón debe estar viviendo. Su corazón debe estar sintiendo que es una responsabilidad de estar en este lugar. No una opción. Es una responsabilidad nuestra, hermanos. Por eso el cristiano disfruta estar en este lugar. Sí, porque él sabe que las luchas, que las pruebas, que las necesidades,
que todo lo que se presenta viene aquí a presentárselas a su Señor. Él ya la sabe. Él ya sabe nuestras necesidades. Pero cuando el Hijo de Dios se presenta aquí, buscando el rostro de su Señor, hermanos, del Señor viene la fortaleza, del Señor viene la suficiencia. Y cada momento, cada día que viene a la casa de Dios, se llena de la presencia de Dios. Sale al mundo, pero no va solo. Él no va a vencer las vicisitudes con su fuerza o su capacidad. Dios, hermanos, siempre estará con él y será el que lo ayude a seguir adelante. Qué importante es mostrar, hermanos, que Dios está en nosotros. Vuelvo a mencionar, no con palabras, más bien con una vida ejemplar delante de Dios. En la carta a los Tesalonicenses, su capítulo 1, versículo 2, dice la palabra de Dios, primera a los Tesalonicenses: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, sin cesar, acordándonos delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe y del trabajo de amor y de la tolerancia, de la esperanza del Señor nuestro Jesucristo, sabiendo, hermanos, amados de Dios, vuestra elección. Por cuanto nuestro evangelio no fue a vosotros en palabras solamente, mas también en potencia y en Espíritu Santo, y en gran plenitud, como sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros fuisteis hechos imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra con mucha tribulación, con gozo del Espíritu Santo, en tal manera que habéis sido ejemplo a todos los que han creído en Macedonia y en Acaya, porque de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y en Acaya, mas aún en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos cuentan de nosotros cuál entrada tuvimos a vosotros y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Amén. Este es el ejemplo, hermanos. San Pablo no tiene queja de los hermanos, sino en cambio los exalta y dice que ellos han creído porque han sido un ejemplo. Y esa es la manera, hermanos, que debemos vivir, no solamente aquí. No, hermanos, que donde quiera que estemos, en nuestro trabajo, donde quiera que nos conozcan, pueda distinguirse de una persona que sirve a Dios y de un cristiano y diga, ese es hijo de Dios. Sí, porque sus hechos dicen que Cristo muere en él. Por eso, hermanos, ese es el cuidado que nosotros debemos de tener. Sí, la palabra de Dios, hermanos, nos lleva a nosotros a vivir una vida en Dios. Y siempre en la exhortación, la palabra de Dios nos va a llevar a buscar a Dios cada día más. Y eso es bueno, hermanos. Que si no fuera así, hermanos, cada uno de nosotros viviéramos a nuestra manera. Pero bendito sea Dios que nos ha dejado su palabra gloriosa y la exhortación de ella, para que vivamos, hermanos, quieta y piamente delante de Dios. Por eso, hermanos, aunque sea difícil, aunque la palabra de Dios, hermanos, en ocasiones venga a nosotros de esta manera para exhortarnos a estar firmes en el camino, sea bienvenida. Sí. Quizás de momento hay algún descuidado que dice otra vez lo mismo. Pero el apóstol dice, yo no voy a cansar de repetirles lo mismo. Aunque ya lo sepan, se los voy a volver a repetir. Por eso el Señor Jesucristo, cuando sus discípulos se admiraban de que la palabra era dura, y dice, qué dura es tu palabra. El Señor le dice, cuando ellos miran que se está yendo, el Señor le dice, ustedes quieren irse también, dando oportunidad. Dije, el Señor no quiere a nadie a la fuerza. Él dice, ustedes quieren irse, pueden hacerlo. Pero Pedro, lleno del Espíritu Santo, dice, ¿a quién iremos? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna. Está la satisfacción, hermanos, nuestra, que a veces
A veces pudiera ser dura la palabra, pero esa palabra tiene virtud para llegar a nuestro corazón y a nuestras conciencias. Y cuando esa palabra surge el efecto en nuestras vidas, hermanos, podemos caminar con libertad. Bendito sea Dios, porque te acuerdas de mí. Si no fuera tu palabra en esta tarde, desanimado, desconsolado, pero viene tu palabra y me abre el entendimiento, así como Asaf, que al encontrarse en el templo decía, era como una bestia y no entendía. Hasta que vine al santuario, entendí cuál sería el fin de ellos. Nosotros de igual manera, hermanos, cuando llegamos a la casa de Dios confundidos, desanimados, viene la palabra de Dios, hermanos, y nos da el entendimiento para seguir adelante, para seguir apreciando lo que el Señor nos ha dado. Que no es en vano, hermanos, venir al templo, que no es en vano servirle a Dios, y que el Señor nos llama a vivir una vida santa delante de Él, y es por nuestro bien. Si nuestro deseo es ver a Dios, hermanos, tenemos que hacer firme nuestra vocación. No, nuestros pasos no deben fluctuar, hermanos. Nuestros pasos no deben estar hoy sí, hoy no. No, nuestros pasos deben ser firmes, porque tomados de la mano de Dios, hermanos, llegaremos allá. El Señor es nuestro ayudador, el Señor es nuestra guía, y Él está con nosotros en virtud de su Espíritu Santo. El Señor los bendiga y el Señor los bendiga.